Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el epicentro de todos los dramas, romances y giros inesperados que nos regalan nuestras telenovelas turcas del corazón. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un rumor que ha incendiado las redes sociales y que finalmente parece confirmarse con más fuerza que nunca, el supuesto rechazo de Kerem Bürsin y el profundo dolor que esto causó en Hande Erçel. Pero no se preocupen, no vamos a enfocarnos solo en el drama, también vamos a hablar de esperanza, de reconciliación, y de cómo estos sentimientos complejos se reflejan, como un espejo, en las historias que tanto amamos y que consumimos con avidez. Así que si eres de los que disfrutan de un buen culebrón turco, de los que analizan cada gesto, cada mirada, cada suspiro y cada silencio con la precisión de un cirujano, este es tu vídeo. Antes de que empecemos a desgranar todos los detalles, te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho, activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, dejar un like si te gusta el contenido. Ahora sí, preparémonos para un viaje lleno de emociones, revelaciones y, por qué no, un poquito de especulación con fundamentos. Y es que la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, esos dos titanes de la actuación turca, traspasó la pantalla de una manera que muy pocas veces se ve en el mundo de las telenovelas. Su conexión en Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta como la conocimos en muchos países de habla hispana, fue tan palpable, tan magnética, que todos pensamos que era una extensión de la realidad. Sin embargo, parece que detrás de cámaras, en ese universo privado donde los focos se apagan y los guiones se guardan, las cosas no fueron tan color de rosa como nos hicieron creer en la ficción. Los rumores de que Hande sufrió un rechazo por parte de Kerem se han intensificado, creciendo como la espuma, y aunque ninguno de los dos lo ha confirmado abiertamente, declaraciones recientes, algunas entrevistas que han dejado más preguntas que respuestas y por supuesto ciertas pistas que los fans han sabido descifrar con la precisión de un detective, nos hacen pensar que quizás ese dolor fue mucho más real y profundo de lo que imaginamos. Y no es de extrañar, porque las emociones, esas que vemos en pantalla y que los actores encarnan con tanta maestría, con la entrega de un alma apasionada, a veces se filtran en la vida real, creando una nebulosa donde la línea entre la ficción y la realidad se difumina, dejando un sabor agridulce en el paladar de la audiencia. Y este va a ser nuestro punto de partida, el detonante de nuestra reflexión, para explorar algunas de las series turcas que, de una u otra forma, han abordado temas tan universales como el rechazo, el dolor que éste provoca, y la esperanza, a veces frágil como una hoja en otoño, de una reconciliación. Comenzamos nuestro recorrido como quien se adentra en un laberinto de emociones, con la icónica Aşk Memnu, o Amor Prohibido, una serie que a pesar de haber sido emitida hace ya bastante tiempo, sigue siendo un referente obligado en el mundo de las telenovelas turcas y por supuesto, un ejemplo magistral de drama y pasión. Este drama, protagonizado por la impecable Beren Saat como la atormentada Biter y el carismático Kuantatltu como el seductor Belul, nos cuenta la historia de una mujer joven y hermosa que tras un matrimonio infeliz, se enamora perdidamente de un joven pariente de su esposo. Esta historia de amor, marcada por la pasión prohibida y los impulsos incontrolables, está plagada de rechazo y dolor, elementos que se entrelazan como dos serpientes venenosas. Biter, a pesar de ser una mujer admirada por su belleza y elegancia, se siente profundamente rechazada por la sociedad que la juzga y la encasilla, y en cierto modo, también por el hombre que ama, quien se debate entre la pasión y la culpa. Su lucha interna, su dolor punzante por no poder vivir su amor libremente, y las devastadoras consecuencias de sus actos, hacen de esta serie un ejemplo perfecto de cómo el rechazo, en sus múltiples formas, puede causar un sufrimiento lacerante que cala hasta los huesos. A pesar de todo el drama, de la oscuridad que parece envolver a los personajes, Aşk Memnu también nos muestra, con una sutileza desgarradora, cómo en medio de la desesperación más absoluta, existe la posibilidad de encontrar un nuevo camino, una luz tenue que parpadea en la lejanía. Aunque no es una reconciliación romántica como la que quizás esperamos para Hande y Kerem, sí nos muestra que después de un gran dolor, de un abismo profundo, siempre hay una oportunidad, por pequeña que sea, para el renacimiento, para reconstruirse y seguir adelante. Y un dato curioso sobre esta serie, que seguramente ya conocen los más fanáticos, es que ha sido adaptada en varias ocasiones, tanto en formato de serie como en películas, demostrando que su historia, sus dilemas y sus pasiones, siguen vigentes y relevantes para el público de distintas generaciones. Siguiendo en esta línea de romances complicados, de amores que parecen destinados a la tragedia, pasamos ahora a Kara Sevda, o Amor Eterno. Esta serie, protagonizada por el galán Burak Özçivit y la talentosa Neslihan Atagül, nos cuenta la historia de un amor imposible, un amor que se enfrenta a la barrera de las clases sociales, a los intereses familiares y a los oscuros secretos del pasado.
Kemal, un joven ingeniero de origen humilde, y Nihan, una chica proveniente de una familia adinerada y poderosa, se aman profundamente con una intensidad que traspasa la pantalla. Sin embargo, su romance se ve interrumpido abruptamente por las presiones de sus entornos, por las maquinaciones de una sociedad que se resiste a los cambios. Nihan termina casándose con otro hombre, un matrimonio sin amor que le roba la libertad, pero el amor entre ella y Kemal persiste, como una llama que se niega a extinguirse, alimentando la esperanza de un reencuentro, de una segunda oportunidad que parece cada vez más lejana. A lo largo de la serie, el rechazo que ambos sienten al no poder estar juntos, al verse separados por un destino cruel, se convierte en un motor de sufrimiento, pero también en una fuerza que los impulsa a luchar contra las adversidades. Sin embargo, Karasevda también nos muestra cómo, a pesar de la distancia física y de los obstáculos que se levantan como montañas infranqueables, el amor verdadero, el amor que nace del alma, puede permanecer vivo, palpitando con fuerza en el corazón. La esperanza de reconciliación, aunque difícil y llena de obstáculos que parecen insuperables, es un hilo conductor de toda la historia, una luz que guía a los personajes en la oscuridad. Y un dato interesante sobre esta producción es que ganó un premio Emmy Internacional, un galardón que la convirtió en un fenómeno global y reafirmó la calidad indiscutible de las producciones turcas. Continuando con nuestra exploración de los laberintos del corazón, llegamos a Erkenci Kuş, o Pájaro Madrugador, una serie que, a diferencia de las anteriores, tiene un tono más ligero y cómico, pero que no por ello está exenta de momentos de rechazo, de superación personal y de crecimiento emocional. Demet Özdemir y Can Yaman, dos estrellas que brillan con luz propia en el firmamento turco, protagonizan esta historia encantadora, en la que Sanem, una chica ingenua y soñadora con la cabeza llena de ilusiones, y Can, un fotógrafo aventurero y de espíritu libre que vive al margen de las normas sociales, viven una historia de amor llena de malentendidos, situaciones cómicas y, por supuesto, esos momentos de tensión que hacen que nos quedemos pegados a la pantalla. A pesar de su química evidente, de la atracción magnética que sienten el uno por el otro, la relación de Sanem y Can pasa por momentos de rechazo y distanciamiento, provocados por la inmadurez, por la falta de comunicación y por la inseguridad que a veces nubla el juicio. Sin embargo, su amor es lo suficientemente fuerte, su conexión es tan profunda, que logran superar las dificultades, mostrándonos que incluso después de un rechazo que duele en lo más profundo del alma, es posible construir una relación más sólida, madura y consciente. Erkenci Kuş es una serie que nos recuerda, con una sonrisa cómplice, que el amor verdadero requiere trabajo, paciencia, empatía y, sobre todo, la voluntad inquebrantable de perdonar y de seguir adelante. Y un dato curioso de esta serie es que las escenas de Can y Sanem se grabaron en escenarios reales y en lugares turísticos de Estambul, lo que le dio un toque auténtico y vibrante, una inmersión en la cultura turca que los fans supieron agradecer. Ahora, cambiamos un poco de tono, como quien cambia de marcha en un coche de carreras, con Kuzgun, una serie que combina drama, acción, intriga y romance con una maestría que nos deja sin aliento. Protagonizada por Bahar Arduç y Burcu Biricik, dos actores de gran talento, esta historia nos presenta a Kuzgun, un hombre marcado por el dolor y la sed de venganza, que busca justicia por la muerte de su padre, y Dila, una abogada inteligente y decidida que se ve atrapada entre su familia y su amor prohibido por Kuzgun. En esta serie el rechazo no es solo romántico, sino también familiar y social, algo que añade una capa adicional de complejidad a la trama. Kuzgun se siente rechazado por el mundo, por la sociedad que le ha dado la espalda, y en su búsqueda implacable de justicia, encuentra el amor en Dila, una mujer que comparte sus ideales y su valentía. Su relación es complicada, llena de secretos, peligros y de momentos de alta tensión, pero el amor que ambos comparten, un amor que florece en el terreno árido del dolor, es lo que los impulsa a seguir adelante, a luchar contra viento y marea. Kuzgun nos muestra que el rechazo, aunque doloroso como una herida abierta, puede ser un catalizador para el crecimiento personal, para la transformación interior y para la búsqueda incansable de la verdad, por más oscura que sea. Esta serie nos deja con la reflexión de que, a pesar de las dificultades que nos pone la vida, es fundamental luchar por lo que creemos, por nuestros valores y, sobre todo, por el amor que nos da fuerza para seguir adelante. Y un dato interesante es que esta serie aborda temas como la corrupción y la injusticia, lo que la hace más relevante para el contexto social en el que se desarrolla la historia. Volviendo a los romances más recientes, esos que han dejado una huella imborrable en la memoria colectiva de los fans de las series turcas, no podemos dejar de mencionar Senkalkam, la serie que, como ya mencionamos al principio, nos regaló la magia, la química arrolladora de Hande y Kerem. Si bien la serie es una comedia romántica, ligera y divertida, en la vida real, parece que la historia tuvo sus propios giros dramáticos, dignos del mejor culebrón.
La serie en sí, protagonizada por Hande Erçel como la encantadora Eda y Kerem Bürsin como el enigmático Serkan, nos muestra una historia de amor poco convencional entre una florista de barrio con espíritu libre y una sonrisa contagiosa, y un exitoso arquitecto frío, distante y con un corazón que parece de piedra. A lo largo de la serie vemos cómo Eda y Serkan se enamoran perdidamente, se separan por malentendidos y circunstancias adversas, y se reencuentran, una y otra vez, superando obstáculos, desafíos y los miedos que los atan al pasado. Senkalkam es un ejemplo de cómo las segundas oportunidades son posibles, de que incluso después de un rechazo que nos deja el alma hecha pedazos, el amor puede volver a florecer con más fuerza y madurez que antes. Y un dato curioso, aunque ya es Vox Populi, es que la química entre Hande y Kerem fue tan intensa, tan palpable en la pantalla, que muchos fans, y hay que reconocer que con razón, creyeron que su romance era real, algo que como sabemos parece haber sido cierto, aunque con sus propias complicaciones, giros inesperados y por supuesto un final que no fue de cuento de hadas. Ahora bien, retomando la idea del rechazo que pudo haber sufrido Hande por parte de Kerem, y la posible reconciliación que muchos fans anhelan como la lluvia en el desierto, es interesante ver cómo las series turcas a menudo reflejan estas complejidades del amor en la vida real, como si fueran espejos que nos devuelven la imagen de nuestras propias emociones y anhelos. Nos recuerdan que el rechazo no es el final del camino, que siempre existe la posibilidad de volver a empezar, de aprender de los errores que cometemos en el laberinto de las relaciones, y de construir vínculos más sólidos, sinceros y llenos de amor. Y es que el dolor del rechazo es una experiencia que todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas, ya sea en el amor, en la amistad o en el ámbito profesional, y es por eso que nos identificamos tanto con los personajes de las series turcas que a pesar de todo el sufrimiento que atraviesan, no pierden la esperanza. Esa luz que parpadea en la oscuridad y que nos impulsa a seguir adelante. Por último, pero no menos importante, debemos hablar de Yalan o El sabor de las margaritas, una de las series más recientes que ha cautivado al público con su historia intrigante, sus personajes complejos y sus actuaciones magistrales. Esta serie, protagonizada por Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir, dos jóvenes talentosos que han conquistado los corazones del público, narra la historia de Ferit, un joven mujeriego, acostumbrado a la libertad y al desenfreno, que se ve obligado a casarse con Seyran, una chica de pueblo con principios y valores tradicionales. A lo largo de la trama, los dos protagonistas, que al principio no se soportan, que se ven como polos opuestos que no tienen nada en común, van descubriendo un amor profundo y sincero, no sin antes pasar por momentos de rechazo, celos, incomprensión, y por esas peleas que hacen que la relación sea un auténtico volcán en erupción. Yalan es una serie que nos muestra que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que Cupido a veces juega con nosotros y que incluso las relaciones más difíciles, las que parecen destinadas al fracaso, pueden encontrar un camino hacia la reconciliación, hacia ese final feliz que todos anhelamos. Y un dato interesante es que esta serie ha sido todo un fenómeno en Turquía, convirtiéndose en una de las más vistas y comentadas en redes sociales, demostrando que las telenovelas turcas siguen conquistando al público con historias que nos hacen vibrar. Y con esta última serie hemos llegado al final de nuestro recorrido por las series turcas que abordan temas tan universales y atemporales como el rechazo y la reconciliación, dos caras de la misma moneda en el laberinto de las relaciones humanas. Hemos visto que el amor es complejo, que puede causar dolor, pero que también es capaz de superar cualquier obstáculo, de renacer de las cenizas, de iluminar la oscuridad más profunda. Como siempre, los dramas turcos nos dejan con una mezcla de emociones, con la reflexión de que en la vida real, como en la ficción, los finales no siempre son como los imaginamos, pero que al final, el amor verdadero siempre encuentra su camino, aunque sea tortuoso y lleno de imprevistos. Esperamos que hayan disfrutado de este vídeo tanto como nosotros hemos disfrutado creándolo, que hayan reflexionado sobre sus propias experiencias, y que sigan soñando con los dramas turcos. Gracias por acompañarnos una vez más en este espacio dedicado a las series turcas, un lugar donde compartimos nuestras pasiones, nuestras emociones y nuestras reflexiones. Ahora queremos saber tu opinión, ¿cuál de estas series te ha conmovido más? ¿Has experimentado alguna vez un rechazo similar al de los personajes? ¿Qué crees que les depara el futuro a Hande y Kerem? Déjanos tus comentarios abajo, nos encanta leerlos, intercambiar opiniones y compartir nuestras experiencias. Recuerda, si te gustó este vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo, y no se olviden de seguir soñando con los dramas turcos.